Buenas tardes, chicos. Continuando la unidad que hemos iniciado el día de ayer y hemos visto el tema de ejercicio basado en movimiento rectilíneo uniforme, ahora nos toca ver otro tipo de movimiento, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Entonces, estos movimientos son variados, pero uniformemente, ¿ya? Uniformemente. Eso quiere decir que un vehículo puede estar circulando a una velocidad 4 metros sobre segundo, ¿no? Y acelera a otra velocidad, ¿no? Velocidad 6 metros sobre segundo. Y luego otra velocidad acelera, ¿no? 8 metros sobre segundo. Y mientras va yendo, va acelerando 10 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, va variando. La velocidad del auto es el mismo auto, no es un segundo auto, no es un tercer auto, ni un cuarto auto. Es el mismo auto, o el mismo objeto en movimiento, pero varía cada cierto tiempo de manera uniforme, ¿no? Cada vez va aumentando 2 metros de velocidad sobre segundo, si quieren ver, ¿no? Inició con 4 metros, luego 6 metros, luego 8 metros, luego 10 metros, y ya 12 metros. Siguiente, 14 metros, ¿no? Entonces, por eso es que se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Es uniformemente variado. Si bien sabemos que varía la velocidad, pero varía uniformemente, ¿no? Queda claro entonces lo que vamos a estudiar, el movimiento que vamos a estudiar. Entonces, al igual que las fórmulas que hemos aprendido el día de ayer, que hemos repasado sobre el movimiento rectilíneo uniforme, entonces vamos a repasar igual las fórmulas correspondientes al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como primera fórmula podemos tener la siguiente. Partamos por aceleración. A esto que nosotros hemos visto, esta variación, se le llama aceleración. A este aumento de velocidad en cierto tiempo se le llama aceleración. ¿Ya? A este aumento que hay. Entonces, para calcular la aceleración, que sería la abreviatura de la letra A, sería igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, todo eso sobre el tiempo en el que ocurre. Velocidad inicial es con la velocidad que comenzó el objeto, ¿no? Y la velocidad final, ¿no? Es la velocidad con la cual terminó después de ese cierto tiempo. ¿Y cómo decir que de acá hasta aquí, entonces su velocidad inicial, ¿no? O velocidad I, o velocidad sub cero, es de 4 metros sobre segundo. Y su velocidad final es de 6 metros sobre segundo. En un tiempo de 2 segundos, ¿no? Entonces, eso es. Velocidad inicial, ¿no? Algunos autores le pueden poner la letra B sub I, otros autores le pueden poner la letra B sub 0 y otros autores le pueden poner B sub 1, ¿no? B sub 1. Pero lo más común es que sea B sub I o B sub 0 para el inicial, lo hemos visto anteriormente. Para el final, ¿no? B sub F, si es que ocupamos B sub I como el inicial, o B sub 1, si es que ocupamos el B sub 0 para indicar, ¿no? Incluso algunos ponen B sub 0
y B sub F, el cero como un punto de inicial, ¿no? Entonces, cualquier esta nomenclatura ustedes la van a pillar en los libros, digamos, ¿no? No significa que sea otra vez, sino que utilizan otra nomenclatura para indicar cuál es inicial y cuál es final. Ya. Entonces tenemos esta ecuación. Aceleración es igual a la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial y todo eso sobre el tiempo dado. Y quiere decir que es la diferencia de velocidad que hay entre cierto tiempo que se analizó, el inicial y el final. ¿Me confirma si me escucha nuevamente? Sí, se escucha. Sí, se le escucha. Ya, perfecto. Ya. Entonces, la siguiente ecuación llegaría a ser la siguiente. ¿De dónde está el cursor? Está acá. Ya. La siguiente ecuación que tenemos que nosotros tener en nuestro formulario como movimiento rectilíneo uniformemente variado es la de distancia. La distancia va a ser igual, dice, ¿no? La distancia va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? De la aceleración por el tiempo al cuadrado. Más velocidad inicial por el tiempo. Ya, eso es. Ya. La distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, ¿no? En muchos ejercicios, esta parte se vuelve cero, porque en muchos de los casos, el ejercicio dice, de cero parte un auto, dice, ¿no? O sea, de estar apagados, que lo encendé, que el movimiento de la velocidad inicial sería cero, porque estaba apagado, y lo encendiste y comenzaste a arrancar, entonces tu velocidad inicial en la cual inició el auto o comenzó este ejercicio es cero, ¿no? En muchos casos eso va a ser cero, ¿no? Tomar en cuenta nomás, tomar en cuenta. Ya. La siguiente fórmula es para calcular la velocidad final. Y en realidad todo sale de una misma fórmula, solo que se va desglosando como lo hemos visto anteriormente. Pero estamos definiendo de una vez las fórmulas que son necesarias. Velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada, dice, ¿no? De la velocidad inicial, ¿no? Al cuadrado, más dos veces aceleración por distancia. ¿Ya? Aceleración por distancia. Dos veces aceleración por distancia. ¿Ya? También tenemos una versión de esto despejando por si, que sería que la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. O sea, es la misma, simplemente está aplicando elevar al cuadrado ambos miembros para despejar la raíz, que sería uno de los valores más complejos de calcular, digamos, ¿no? O de despejar la fórmula. Pero si se dan cuenta, al fin y al cabo, es similar a las otras fórmulas. O sea, son despejes, ¿no? Y como una cuarta ecuación para utilizar en estos tipos de ejercicios, tendríamos la siguiente, que la distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final
todo eso dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. Multiplicado por el tiempo. Multiplicado por el tiempo. Ya. Nuevamente son fórmulas que salen, ¿no? Si se dan cuenta, despejando una y otra fórmula, reemplazando una y otra. Porque esta fórmula de distancia sale de esta fórmula, reemplazando aceleración por esta otra fórmula, donde ya tenemos simplificación, factor común y demás, y quedamos en esta otra fórmula. Todas en realidad basan de la primera fórmula inicial y se va reemplazando. Así se obtiene diferentes fórmulas, pero partiendo de una misma, depende el valor o lo que nos pide el enunciado. Entonces es muy importante que en este momento les saquen una captura de pantalla, ¿no? O velozmente lo anoten, que aunque va a estar aquí al lado izquierdo, sepamos cómo utilizar esta fórmula de acuerdo al enunciado. Los enunciados son igual que la anterior vez. No son de lo nada complejo, ¿no? Solo es aplicar un poco de razonamiento para poder deducir la respuesta. Entonces, pasemos a hacer un ejercicio, el primero de la clase. Vamos a ponerlo acá. Uno. Sea que solo puedo ver la ubicación de la movilidad. Un auto parte del reposo, dice, ¿no? Esto dice el enunciado. Un auto parte del reposo. Cuando ya le dice parte del reposo o de reposo, quiere decir que inició con una velocidad inicial cero, parte del reposo. Y acelera hasta alcanzar una rapidez, dice, ¿no? Y acelera, dice. Y acelera hasta alcanzar, dice, ¿no? Hasta alcanzar una rapidez o una velocidad, puede decir, en este caso una rapidez de, dice, 20 metros sobre segundo. O sea, una velocidad, una rapidez de 20 metros sobre segundo. Ya. Esto en 4 segundos. No en 4 segundos. El enunciado dice calcular la aceleración. O cuál es, ok, vamos a ponerle punto calcular es lo que nos pide el enunciado. Calcular la aceleración. La aceleración. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer y debemos acostumbrarnos es anotar los datos. Siempre agarrar y poner con qué datos contamos, ¿no? Con qué datos contamos. Anteriormente no lo poníamos porque eran uno o dos datos, no podíamos hacerlo sin necesidad de anotar. Pero ahora vamos a manejar más de un dato, más de dos datos, así que lo preferible es anotar. Entonces,
Me pregunto, ¿tengo velocidad inicial? ¿Será que tengo? Sí, Ya. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial de este vehículo, de este auto? cero. Cero. Cero metros sobre segundo. 0 metros sobre segundo. Luego voy a preguntarme si tengo velocidad final, el problema. Y si tengo velocidad final porque el estudio dice parte de reposo hasta tener esta velocidad. Sabemos que el auto puede seguir aumentando de velocidad o puede ir disminuyendo, pero el enunciado dice hasta esta velocidad, dice, ¿no? Hasta alcanzar esta velocidad. Entonces el estudio es hasta esta velocidad y esa velocidad llegaría a ser la velocidad final, 20 metros sobre segundo. ¿Y en qué tiempo ocurre esto? Ocurre en 4 segundos. En 4 segundos. ¿Qué otro dato más tal vez puedo tener? Distancia. Distancia no tenemos. No nos dice el enunciado en ningún momento ha recorrido tanta distancia, no lo tenemos. Tiempo ya, aceleración, no lo tenemos. Ya, aceleración no lo tenemos. Ya, listo. Esas son mis variables. Entonces el enunciado dice que encuentre aceleración. El enunciado quiere que yo encuentre esto de acá. Distancia no, no nos dice encuentre distancia y aceleración, no. Entonces nosotros debemos ocupar una fórmula que no necesite de distancia porque no lo tenemos. Y cabalmente es la primera fórmula en realidad la que nos sirve, ¿no? Aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Reemplazando valores, tuviéramos que la aceleración es igual a 20 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundos. Y el tiempo que ha recorrido es 4 segundos. ¿Ya? 4 segundos. Entonces, operando, ¿no? Operando, que haría que la aceleración es igual a 20 metros sobre segundo sobre 4 segundos. Recuerden que esto tiene como denominador 1 y el 20 igual tiene como denominador 1, ¿no? Así. Entonces, esto acá es segundos por si acaso, no es 5, es segundos. Es segundo. Entonces, lo que yo puedo hacer es simplificar. Cuarta uno, cuarta 5, ¿no? Así, 5. Entonces, extremos con extremos se multiplica y medios con medios, ¿no? No hay nada que simplificar. Entonces tuviéramos 5 por uno aquí, aceleración. 5 por uno 5. Metros por nada, metros. Y en el denominador serían los medios, digamos, ¿no? Uno por uno 1. Segundo por segundo, segundo al cuadrado, ¿no? Y como sabemos que el denominador 1 se sobreentiende, no es necesario escribirlo, tuviéramos 5 metros sobre segundos cuadrados. Y esa sería la respuesta de aceleración. Y la aceleración es algo que se mide en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? La aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna duda? Perdón.
Avanzar. Ya. Entonces vamos a proceder a hacer otro ejercicio. Si es que no hay dudas, en los comentarios, en los mensajes igual me pueden hacer llegar. Ya. Aquí lo complicado es nomás tener en cuenta la fórmula. Después, resolver los enunciados es un poco más sencillo que hacer vectores, digamos, ¿no? O que tensiones, digamos, ¿no? O que hacer los momentos, digamos, ¿no? De la unidad anterior. Aquí lo más complejo son nomás sabernos de memoria estas fórmulas, ¿no? Y un poquito de razonamiento ya resolvemos el enunciado. Segunda pregunta. Dice, un auto parte del reposo y con una aceleración, dice, ¿no? Un auto parte del reposo y con una una aceleración o una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí. Recorre una distancia de 150 metros, dice, ¿no? Recorre una distancia de 150 metros. 150 metros. Ya, una distancia de 150 metros. Determinar la velocidad final y el tiempo que demora. Es lo que nos pide. Determinar la velocidad velocidad final, la velocidad final y el tiempo que demora. Ya, el tiempo que demora. Vamos haciéndolo. ¿Cuáles son los datos que tenemos? ¿Tenemos velocidad inicial? Sí, tenemos porque parte de un reposo nos dice que la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. ¿Tenemos una velocidad final? No, no tenemos. Y es en realidad lo que debemos de calcular, determinar. Tenemos tiempo, en qué tiempo lo hizo, y tampoco tenemos el tiempo. Es algo que debemos de calcular. Tenemos distancia, sí, tenemos distancia, 150 metros. Tenemos aceleración, y sí, tenemos aceleración que dice 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, dos cosas debemos calcular porque el enunciado nos dice que calculemos dos cosas. Velocidad final y tiempo. Entonces, una de las dos yo debo calcular primero y según mi formulario debo ver cuál es la fórmula que yo debo ocupar.
Quiero encontrar velocidad final. Tengo una fórmula de velocidad final que implica la velocidad inicial, implica la aceleración, implica la distancia, ¿no? Entonces, esa fórmula puedo estar ocupándola. Puedo estar ocupándola. Esta de acá. Estamos hablando de esta fórmula de acá, ¿no? De esta fórmula de acá. Podría ocupar esta porque igual aquí participa velocidad final para calcular, pero no me conviene porque también tiene tiempo. Y son las dos cosas que yo no sé, ni velocidad final ni tiempo. Así que ¿para qué agarrar esa ecuación que ahí están dos incógnitas que no sé y que debo determinar? En esta agarraría velocidad final, pero no, parte de su ecuación no se encuentra en la velocidad final. Si está tiempo, podríamos tratar de trabajar con tiempo, pero muy largo el despeje, podríamos decirlo, o tal vez lo lleguemos a ocupar, ¿no? Luego podríamos ocupar esta acá, que tiene velocidad final, pero también tiene tiempo, y tiempo es lo que no sabemos, ¿no? Lo que no sabemos. Ya. Entonces, vamos a ocupar esta de acá, esta formulita de aquí, ¿no? Para poder calcular. Dije que ocuparíamos esto tal vez para encontrar el tiempo, pero hay mucho tiempo al cuadrado y tiempo es mucho de P, ¿no? Entonces podemos trabajar con esta acá, que es ideal para trabajar esto, ¿no? Entonces con cualquiera, ya una vez la que está aplicado con raíz cuadrada, entonces velocidad final es igual a la raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Entonces, reemplazando valores, la velocidad final es igual a la raíz cuadrada, ¿no? De la velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundo, todo eso al cuadrado, más dos veces la aceleración es 3 metros sobre segundo al cuadrado, 3 metros sobre segundo al cuadrado, y multiplicado por la distancia que es 150 metros. ¿Ya? 150 metros. Así, y a todo eso raíz cuadrada. Entonces, de entrada sabemos que esto es cero. Y procedemos a multiplicar en realidad. Velocidad final igual a la raíz cuadrada de 3 por 2 6. O 2 por 150 300 por 3 900. 900 metros cuadrados, porque es metros por metros, y segundo al cuadrado. ¿Ya? Raíz cuadrada de 900, ¿cuánto es? 30. A ver, 900 raíz cuadrada 30. No. Entonces la velocidad final llegaría a ser 30. Aquí metros cuadrados de la raíz sería metro y segundo cuadrado segundo. Entonces esa sería la velocidad final. 30 metros sobre segundo es nuestra velocidad final. Entonces, teniendo estos datos, ya yo calculo, determino el tiempo, porque el enunciado me pide el tiempo. Entonces, donde está más fácil encontrar el tiempo
es ya sea en esta ecuación o en esta otra. En esos dos está más fácil pillar el tiempo, ¿no? Simplemente despejar. Voy a decir la opción número 1. Voy a decir esto acá. Entonces, va a ser aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, ¿no? Y voy a despejar tiempo en realidad. Despejando la variable tiempo diría que tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido aceleración, ¿no? Tiempo pasa el otro miembro a multiplicar, aceleración que estaba multiplicando pasa a dividir, ¿no? Pasa a dividir, a un trueque. Voy a ir paso por paso, sería aceleración por tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y tiempo sería igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración, ¿no? Eso de ahí. Diferencia, medio de material, todo. Ya. Entonces, reemplazando valores, yo tuviera que tiempo es igual a velocidad final, que ya sabemos que es 30 metros sobre segundo, menos velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundo. Todo eso dividido entre la aceleración, que es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, tiempo va a ser igual a 30 metros sobre segundo dividido 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, simplificando, tercia 1, tercia 10. Medio con medio, extremo con extremo. Un extremo se simplifica con un medio, metro con metro. Un medio se simplifica con un extremo, segundos, ¿no? Entonces, extremo con extremo sería 10 por 1, 10. Segundos por nada, segundos. Sobre medio con medio sería 1 por 1, 1. Y nada. Entonces uno no se escribe y terminaría así. 10 segundos. Entonces, en 10 segundos lo hace. Esa es la respuesta. Escribir bien el resultado, que sería T igual a 10 segundos. ¿Queda claro? 10 segundos. Perfecto. Entonces, es normal aplicar la fórmula, cuál fórmula C, con cuál trabajo. Una es más fácil que otra en ciertas ocasiones y otra es más difícil que otra. Entonces, es nomás tener bien en claro qué ecuación es la que yo me voy a basar para resolver el enunciado. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Entonces vamos a proceder a borrar. Ejercicio número 3. Un auto se mueve, dice, ¿no? Esta vez ya tiene un movimiento inicial en diferente cero. Un auto se mueve
a 108 kilómetros. Kilómetros sobre hora. 108 kilómetros sobre hora. Acciona los frenos, dice, ¿no? A esta velocidad, acciona los frenos. Acciona los frenos. Acciona los frenos y logra detenerse. Detenerse. Logra detenerse en 60 metros. O sea, a una distancia de 60 metros es que recién se detiene por completo. A una distancia de 60 metros. Determinar, dice el enunciado. Determinar el tiempo que duró el frenado. El tiempo que duró el frenado. Que duró el frenado. Y la desaceleración. Desaceleración. Aceleración. Desaceleración. No, ya. Quieren que la respuesta, digamos, no, esté basado en metros sobre segundo. Eso va a ser los incisos de respuesta, digamos, ¿no? Metros sobre segundo. No. Entonces, vamos a ver. Datos. Tenemos velocidad final. ¿Cuál es la? Perdón, tenemos velocidad inicial. ¿Cuál es nuestra velocidad inicial? 108. 108. Está bien, correcto. Kilómetros sobre hora. Como todo lo vamos a trabajar con metros sobre segundo, entonces hay que convertirlo a metros sobre segundo. Velocidad final. ¿Tiene velocidad final? Si es así, ¿cuál es? 0. Cero, digamos, ¿no? El enunciado dice que vamos a estudiar el auto desde que tiene 108 kilómetros sobre horas, no sobre hora acá, perdón, cuando esté más sobre segundo, sobre horas, ¿no? Es sobre horas. Mientras fuera, es mucho, 108 kilómetros por segundo. Entonces, y vamos a estudiar desde que está con 108 kilómetros sobre hora hasta que frena completamente. Cuando frena completamente quiere decir velocidad final cero metros sobre segundo. No, cero, cero, cero. Ya. ¿Tenemos distancia? Sí, tenemos distancia, son 60 metros. ¿Tenemos tiempo? Eh, no, es la incógnita que hay que saber en cuánto tiempo pasó el auto de tener 108 kilómetros sobre hora a cero, ¿no? En velocidad. ¿Tenemos aceleración? Tampoco el enunciado nos pide que calculemos. A esto le llama desaceleración porque de tener una velocidad muy alta pasa a tener una velocidad muy baja, que en este caso sería el cero. Ya, el cero. Entonces, calculemos primero el tiempo. ¿Esto acá cuánto da? Alguien que lo haga. La conversión de 108 kilómetros sobre hora. Aquí no sé por qué lo estoy escribiendo. Sobre segundo. Sobre hora y calculelo metros sobre segundo. Ahí está. Metros sobre segundo.
Entonces, ¿cuánto es metros sobre segundo? 30. 30 metros sobre segundo. ¿Está bien? 30 metros sobre segundo. Ya. Ahora entonces, vayamos a calcular el tiempo. Podría ocupar nuevamente esta ecuación, pero esa ecuación no tiene como incógnita también a la aceleración. Entonces, aceleración no tenemos. No tenemos. Es otra incógnita. Podemos esta, pero esta también ocupa aceleración, así que se nos dificulta poder calcular con eso. En aquí no participa el tiempo y en esta participa el tiempo, distancia, distancia tenemos, velocidad inicial, velocidad final tenemos. Entonces, esa es la que vamos diciendo. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final, ¿no? Sobre 2 y todo eso multiplicado por el tiempo. Por el tiempo. Entonces, como nosotros debemos despejar el tiempo para dejarlo como una función que se va a calcular, entonces pasamos el miembro que está dividiendo, que sería el 2, pasa al otro miembro a multiplicar, ¿no? Entonces tuviéramos 2 veces la distancia, igual a tiempo. Como velocidad inicial más velocidad final están multiplicando al tiempo, pasa al otro miembro a dividir, llegando de esta manera, ¿no? Velocidad inicial más velocidad final, de esa manera, ¿no? Entonces, reemplazando valores, tuviéramos lo siguiente. Vamos a acomodar por comodidad, ¿no? Tiempo acá. Tiempo igual a, ¿no? Por comodidad. 2 veces la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Aquí vamos a poner 2 veces la distancia. La distancia es 60 metros. Todo eso dividido entre la velocidad inicial, que sería 30 metros sobre segundo, más la velocidad final, que es 0 metros sobre segundo. Calculando esto, tuviéramos nosotros que el tiempo es igual a 2 por 60, 120 metros. Sobre 30 más 0, 30 metros sobre segundo. Entonces, no se olviden que medios con medio y extremos con extremo. Un extremo se puede simplificar con un medio, ¿no? 0, 0. Tercia 1, tercia 4. Por lo tanto, el tiempo llegaría a ser 4 segundos. 4 segundos. Así. ¿Ya? Ya tenemos el tiempo. 4 segundos. Ya. Entonces ahora podemos calcular la aceleración y ya aplicando la primera fórmula, que es la más cómoda, tenemos velocidad inicial, velocidad final y tenemos el tiempo, ¿no? Entonces voy a separar acá y poner aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial, ¿no? Sobre tiempo. Entonces, aceleración es igual a velocidad final, que sería 0 metros sobre segundo, menos velocidad inicial, que sería 30 metros sobre segundo. Y todo eso dividido en 4 segundos. Vamos a acomodar y tendríamos que
aceleración es igual a eso. Entonces, sumando seríamos aceleración, ¿no? Sería menos 30 sobre metros sobre segundo y 4 segundos. Ahí, ya, aceleración. Entonces, medio con medio, extremo con extremo. Medio con medio, extremo con extremo. No hay nada que simplificar, solo partir más dividir. Aceleración igual a 30 dividido entre 4, 15, 7,5. Menos por más, menos. Y metros por nada, metros. Y segundos por segundo, segundo al cuadrado. Ahí. Entonces tenemos menos 7,5 metros sobre segundo al cuadrado, que eso llegaría a ser la aceleración. O en este caso, como es negativo, le llamamos desaceleración, porque causa que el auto de estar en movimiento pase a detenerse. Desaceleración, ¿no? Aceleración negativa. Ya. ¿Queda claro acá? Sí. Pues así va a ser el estilo de estos ejercicios, ¿no? En esto casi no se necesita calculadora, se puede mayormente sin calculadora exceptuando cuando nos toque raíz cuadrada, pero van a ser números redondos, como 900. La raíz cuadrada de 900 está. Ya. Entonces, todo sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado ya lo acabamos de ver y los ejercicios son de ese estilo. Lo que nos toca ver es caída libre. La caída libre es como el movimiento rectilíneo uniformemente variado, incluso es parte de ello, pero lo vamos a poner en otros segmentos, ¿no? En otro tema, ¿no? Caída libre. Son los movimientos verticales, cuando ustedes dejan caer una pelota desde un edificio o desde una altura, ¿no? En esa cuestión. Entonces entran otro juego de variables como posiciones y demás cuestiones. Porque lo que vamos a dibujar acá es como un sistema de eje coordenadas, ¿no? De un edificio con X altura, ¿no? Con X altura, como si fuera sobre un cuadrante, digamos, ¿no? ¿Ya? Y ustedes dejan caer un objeto, ¿no? Desde esta altura. Desde acá ustedes dejan caer, desde esa altura dejan caer un objeto. Imaginemos que una pelota. Entonces esa pelota, ¿no? Va cayendo, va cayendo. Parte de una velocidad inicial nuevamente, ¿no? Parte de una velocidad inicial de cero, porque no es que lo tiran, o sea, los enunciados sí pueden tirarlo, pero
Los enunciados van a ser, deja caer una pelota. Quiere decir que usted lo agarró en la mano, lo sacó su mano a la ventana y retiró su mano dejando la pelota en el aire. Entonces la velocidad inicial de esa pelota, ¿no? Mayormente va a ser cero, ¿no? Entonces, deja caer una pelota hacia abajo. Ya deja caer una pelota hacia abajo. Entonces, en este juego se juega una velocidad inicial, ¿no? En ese ejemplo. Y aquí hay una altura, y por lo general le llamamos altura inicial también, ¿no? Y la altura se abrevia con la letra Y mayúscula, ¿no? Altura inicial. Una altura inicial. Una altura inicial, ¿ya? Y esta pelota va a ir avanzando hasta quedar en el suelo. Sabemos que muchas de las pelotas rebotan, pero no vamos a calcular el rebote, sino que vamos a asumir que se cae y se planta en el suelo de llano más, ¿no? Cae al suelo. Entonces, al momento de caer ahí al suelo, esto tiene una velocidad final antes del impacto, digamos, ¿no? Uno milisegundo antes del impacto. Ya. Entonces, la, hay una velocidad final que es cuando va a chocar, ¿no? Antes de chocar, ¿no? Antes de chocar, un milisegundo antes de chocar al suelo, llega una velocidad, ¿no? Entonces, nosotros también determinamos acá una altura final, que prácticamente, si tomamos como coordenada que aquí es 0 y aquí es 10 metros de altura, entonces esta altura final llegaría a ser 0. 0 llegaría a ser, ¿no? En muchos de los casos, ¿no? En muchos de los casos llegaría a ser 0. Pero lo pongo en ejemplo porque a veces puede ser que él diga que del 10º piso se lanza una pelota y queremos saber qué velocidad alcanzó en el 5º piso, ¿no? En el 5º piso. Te dejan caer una pelota y queremos saber qué velocidad alcanzó en el 5º piso, hasta el 5º piso. Sabemos que la pelota va a seguir cayendo, pero va a caer más piso, digamos, ¿no? Más piso. ¿Ya? Entonces esta es hasta el 5º piso, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente clase, quiero que lo tengan bien en claro, lo vamos a continuar ahí, ¿no? Y esto sería hasta hoy, para ir cementando los temas, digamos, ¿no? He preguntado cuándo sería su examen, no sé si ustedes saben cuándo es su examen, pero llegaría a ser el 1 de agosto, ¿no? Ese es un día martes, de este martes que viene al siguiente martes. La verdad que pensé que era la otra semana, ¿no? Porque en realidad nos faltan como 3 clases para terminar. Caída libre, luego movimiento parabólico y luego quedan otras 2 unidades que en realidad son conceptos breves, ¿no? Son como las unidades anteriormente a vector, calorimetría, digamos, ¿no? Son cuestiones de una sola fórmula o 2 fórmulas y se acabó, ¿no? Que nos iba a tomar nomás 2 clases. La más larga era esta, ¿no? Terminando con movimiento parabólico. Pero, como le digo, hasta aquí vamos a hacer el día de hoy. Mañana vamos a continuar. Aquí también juega la gravedad. En realidad aquí no llamamos aceleración, pero sí tenemos algo llamado gravedad, que es lo que hace que el objeto, si está cayendo, aumente de velocidad. Y si está, porque el objeto, la pelota, igual ustedes lo pueden lanzar, ¿no? De aquí lo lanzan hacia arriba. ¿No? Inicia con una velocidad fuerte y va disminuyendo su velocidad,
¿no? Y es porque hay una desaceleración gracias a la gravedad, ¿no? Entonces, esta pelota llega a una altura máxima y vuelve a caer, ¿no? Pero lo vamos a ir analizando la siguiente clase de acá, ¿ya? Porque en realidad vamos a analizar cuando dejan caer desde arriba hasta una altura menor o cuando desde el suelo o de una altura menor lanzan una pelota hacia arriba y vamos a ver cuál es la altura máxima, que aquí sería altura final, ¿no? Y aquí sería altura inicial, ¿no? Y aquí sería velocidad inicial y aquí sería velocidad final. Es al revés, ¿no? La altura inicial y la velocidad inicial es de donde parte el balón o la pelota del objeto que se deja caer o se lanza hacia arriba, ¿no? Pero lo vamos a ver más a detalle el día de mañana, ¿ya? Eso es todo por hoy, chicos, y nos vemos mañana. Chao, chao.